Óscar Hernández Neri. Las maestras y los maestros toman una posición política frente a los acontecimientos y a los fenómenos educativos en la sociedad y en la entidad mexiquense. Noticias, reportajes, reflexión y denuncia. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde. Escuelas en Movimiento. Por Comunicadores MX. Muy buenas tardes tengan, querido público. Sean bienvenidos una vez más a su programa Escuelas en Movimiento a través de Comunicadores MX. Nosotros somos Óscar Hernández y Jessica Fuentes. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Bien, Jessica Fuentes, muy buenas tardes, estimado auditorio. Buen provecho para quienes están comiendo. Gracias por estar con nosotros una vez más. Efectivamente, Escuelas en Movimiento, un programa que hace posible Comunicadores MX para que visibilicemos las experiencias y proyectos de las escuelas autogestionarias en el Estado de México y en otros lugares. ¿De qué va este programa, Jessica? Bueno, pues como siempre vamos con un apartado de las noticias. Tenemos una noticia sobre el movimiento magisterial mexiquense. Óscar, cuéntanos. Sí, el movimiento magisterial mexiquense decidió el miércoles pasado, suspender una marcha plantón que tenía organizado para hoy jueves. Sí. El movimiento magisterial mexiquense, que agrupa 7 organizaciones de maestros y maestras, tenía el propósito de hacer una marcha plantón en la ciudad de Toluca para exigir el diálogo con la gobernadora, para exigir solución a sus demandas educativas, entre ellas claves de centro de trabajo, nuevas plazas para docentes, pago a docentes que han venido trabajando desde hace ya años y que no se les paga, pago al personal no docente de las instituciones, construcciones, problemas con terrenos, con predios, entre otras. Distintas problemáticas que anteriormente hemos enunciado. Hemos enunciado ya ¿Y por qué se tomó esta decisión? Se toma la decisión porque las autoridades estatales se comprometieron a dar una audiencia, más bien una reunión con el secretario de Educación en los próximos días. Ya daremos cuenta de lo que pasa en esta reunión, que esperemos ahora sí se haga, porque en varias ocasiones nos han dejado plantados, y digo nos han dejado porque formamos parte de este frente organizado. La última ocasión, el secretario de Educación iba a recibirnos y de buenas a primeras nos dicen no está, nos hacen esperar y nos dice sí pueden pasar, pero uno por uno, cada organización nombre a un representante y pasen uno por uno, no en colectivo. Pero además no estaba el secretario, o sea, se burlaron descaradamente de la dirigencia del movimiento magisterial. Si se reitera esta actitud, esta posición. Recordemos a nuestro auditorio, Jessica, que el día 3 de marzo, estudiantes, maestros, padres de familia, marchamos en la carretera México-Texcoco precisamente para exigir este diálogo con la gobernadora. No se ha dado. Informaremos qué es lo que pasa con esta reunión con el secretario de Educación, que esperemos ahora sí se dé. Sí, bueno, pues vamos a ver más adelante. Por otro lado, tenemos pues una invitación para todo nuestro público que tiene que ver con un concurso de papalotes. Titulado, en Chimalhuacán. Sí, así es, titulado El Cielo También es Nuestro. Este concurso se va a llevar el día sábado 14 de marzo. Este sábado a las 2 de la tarde en el Parque Ecológico Lago de Texcoco. Va a haber premiación en efectivo, entonces, bueno, pues si están interesados, adelante, ¿no? Quien está promoviendo este evento, muy interesante, muy propio de la región. ¿Tú llegaste a volar papalotes en tu infancia o ahora? No lo sé. Sí. Nosotros hacíamos papalotes en casa, teníamos carpintería. Mi papá, siendo carpintero, nos enseñó a hacer papalotes con tiritas de triplay, papel china o plástico o hule. Y lo volábamos, había que hacerle la cola, o sea, pedacitos de tela amarrados para hacer un contrapeso. Lo volábamos y bueno, todo dependía de que no se rompiera el hilo. Bien divertida aquella época en la que
Ciudad Neza, vivíamos en Ciudad Neza, la colonia Reforma. Nezahualódol, Nezahualpolvo, tenía vientos, tenía tolvaneras y eran precisamente los momentos adecuados para volar los papalotes, las cometas. A mí esto de las creaciones de papalotes todavía me tocó en la primaria, Oscar. En la primaria. Todavía nos ponían a hacer, y era bastante pues entretenido porque fomentaba mucho la creatividad. Ahora ya no hacemos papalotes de papel china ni de plástico, ahora se compran modelos chinos, modelos importados. No deja de ser interesante. Vamos a ver qué pasa en Chimalhuacán. Ojalá que este saber se siga practicando. Muy interesante, es un juego, una cosa bastante bonita para los pequeños, para los niños, se entretienen. Se tiene contacto con el viento, con la aeronáutica, las bases de la aeronáutica, muy interesante. Pues un reconocimiento al colectivo cultural Chimalhuacán, que son quienes están promoviendo y patrocinando esta actividad del próximo sábado. Bien, Oscar, en el ex lago de en Texcoco, el parque ecológico Lago de Texcoco. Lago de Texcoco, zona de mucho viento, muy interesante, me ha tocado visitar por allá, realmente interesante el renacimiento que está teniendo toda aquella región gracias a que se canceló el aeropuerto, ¿no? En el ex lago de Texcoco. Pues bueno, pasemos al siguiente. Sí, Oscar, bueno, por otro lado, y muy importante, el día domingo se celebró, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, el 8M. Entonces, la Prepa 55, las maestras, las estudiantes se dieron a la tarea en una actividad cultural hacer una marcha interna, en la que, bueno, estuvo muy interesante porque recorrieron gran parte de la escuela y además, bueno, se dieron cita, se culminó su marcha en las gradas de la Prepa 55 a tener un diálogo, a manifestar pues sus experiencias respecto de la violencia, del miedo que sienten al vivir, al ser acosadas, al vivir en calles inseguras, ¿no? En un México inseguro. Se gritaba en todo el recorrido que no queríamos ni una asesinada más, sí, claro que sí. Y sobre todo porque no se les da justicia, ¿no? O sea, hay muchas compañeras que han sido privadas de su libertad y no se les da seguimiento, no hay justicia, ¿no? Entonces las compañeras están muy preocupadas, las estudiantes, quienes también viven estos acontecimientos, pues también manifiestan su preocupación, su temor, su enojo. Escucharemos algunas de las intervenciones que hicieron las compañeras, hicieron un mural muy bonito, creo que es bastante importante. Pues veremos imágenes y videos que nuestra compañera Karen ha hecho para alimentar este programa, y es necesario recordar que, bueno, en muchas ciudades de nuestro país se dieron cita contingentes gigantes de chicas, de mujeres que están ejerciendo su derecho a la manifestación, que están luchando desde distintos enfoques y de distintas perspectivas por la igualdad de género. Oscar, creo que para las maestras fue un acierto que hayan hecho esta actividad, porque yo creo firmemente en el poder curativo de la palabra. El hecho de que las estudiantes se pusieron a explicar, a relatar cómo habían sido violentadas y pues se expresaban. Y yo creo que el hecho de hablarlo también ayuda en cierta parte a sanar. En nuestra escuela preparatoria hubo esta marcha, un reconocimiento para las estudiantes, para las maestras que lo promovieron, que lo hicieron posible. Efectivamente, es un espacio en el que se hizo posible la expresión incluso de historias desgarradoras que llevan al llanto a algunas compañeras, y hay una sororidad, es decir, una empatía intrínseca de las chicas que están participando, que están escuchando. Es el respaldo, ¿no? Estuvimos ahí, es un ejercicio
libertario, es un ejercicio Sí, así es. que las compañeras con consignas, con expresiones corporales, con su indumentaria, con tomar la palabra en el megáfono, hicieron tuvieron la posibilidad de manifestar aquello que suele estar callado, que suele estar encerrado. Es importante, ojalá que estos ejercicios, que esta manera de manifestar y de expresar lo que está pasando no sea privativo, no sea propio de un solo día, sino de todo el tiempo. El proceso educativo ha de incluir forzosamente el ejercicio libre de la expresión, la lucha por los derechos, la lucha por mejores condiciones de vida y, por supuesto, en la perspectiva de género, por la igualdad entre hombres y mujeres. Y seguirle dando voz, Oscar, a través de nosotras, a quienes ya no pueden, ¿no? Correcto. No solamente hubo este evento el día martes, el día de ayer, miércoles, otro evento, pero en este caso, diálogos de mujeres en acción por la ciencia. Otro evento muy, muy interesante, en donde vimos la participación elocuente de la maestra Lucía Beltrán. Quien ya nos acompañó anteriormente. Ya la hemos tenido aquí en algún programa para entrevistarla. Maestras en Movimiento, nuestra sección de Maestras en Movimiento. Estuvo Vanessa Cardoso, Beatriz Cortés, la maestra Citlali, la maestra Enia. Y estudiantes. Estudiantes, a mí me encantó. Brenda hizo una representación de Sor Juana, leyendo soneto. Sí. Y dando su versión de este personaje histórico, magnífico, de Sor Juana Inés de la Cruz, y de Cleopatra, otra chica representó a Cleopatra. Pues bueno, son expresiones, son eventos que maestras, que maestros, que estudiantes están realizando como parte de las experiencias de aprendizaje que se despliegan en un proyecto educativo que no se circunscribe a las aulas, no se circunscribe a las materias. Eso vamos a hablar en la entrevista, de las materias, porque el mundo, la realidad, no está hecha de materias, es decir, asignaturas o parcelas del conocimiento o de la realidad. Está hecha de realidad, y las realidades son problemas, y en la realidad existen malestares, y en la realidad existen deseos, esperanzas, existe mucho más allá de eso, de lo que tratan los planes y programas de estudio oficial. Haremos una entrevista. Sí, claro, Oscar, si te parece bien, vamos a ver algunos de los videos de estas actividades que se llevaron a cabo a propósito del 8M, y posteriormente continuamos con nuestras entrevistas. Anunciamos una entrevista a dos compañeros, una compañera y un compañero orientadora y orientador, que van a opinar sobre una intervención que hace la presidenta de la República a propósito de la inauguración de dos nuevos centros de bachillerato, uno en Chimalhuacán, otro en Ixtapaluca. La presidenta se lanza a decir algo que nos deja muy preocupados, porque nos da la impresión de que la presidenta no sabe muy bien de lo que está hablando. Vamos a ver de qué se trata. De eso vamos a hablar con Magdalena y con Magda y con Nacho, dos orientadores. De eso se trata la entrevista. Pues si te parece bien, hagamos un corte, veamos algunas imágenes de esto que hemos estado anunciando y regresamos con la entrevista. Vamos a ver. No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Como una historia de terror que siempre te toca leer. Pregúntale a tu hermana, a tu madre. ¡Y la hermana! ¡Aquí está tu hermana! Hey, pa. What's up, tía, man? Woo! Parece. Baruch, dime en la. Hey, pa. What's up, tía, man? La gente se pregunta
las calles que tienen los jueces y los judiciales. Todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, resolveremos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que sufriste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Esa es una pregunta clave para el personaje que es la Malinche. Porque la Malinche no la voy a presentar, no la voy a representar como una persona de carne y hueso que vivió hace mucho tiempo, sino como una idea. Estudié literatura y lingüística en la UNAM y la verdad es que algo que pude desarrollar en la universidad es un gran amor profundo por la lectura, y esto a su vez me hizo plantearme diversas interrogantes. Les comparto algunas. La primera, ¿quién decide qué es importante en la cultura? O sea, ¿quién dice que todas las mujeres nos vistamos de rosa porque ese es nuestro color? ¿Quién lo decidió? Otra, ¿quién aparece en los libros de historia del arte? ¿Se han llevado algo de historia del arte? O en algunas clases les han planteado la historia de la literatura, por ejemplo. ¿Quiénes aparecen sobre todo? ¿Las mujeres o los hombres? Los hombres. Los hombres. Que siempre te toca leer. Pregúntale a tu hermana, a tu madre, a tu hija y te erizará la piel. 7000 años de otras que... No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Como la historia de terror que siempre te toca. No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Como la historia de terror. Bien, pues continuamos. Como ya hemos mencionado, el día de hoy estamos muy bien acompañados. El día de hoy se encuentra con nosotros la orientadora Magdalena Rojas Hernández de la Prepa 224 Chocolín y el orientador Ignacio Gallegos, también orientador de la Prepa 55. Bienvenidos, maestros, ¿cómo están? Nuestros compañeros, nuestra compañera, nuestro compañero son orientadores educativos desde hace 20 años. Coincidentemente, Magda, pedagoga de formación. Tú estudiaste en la FES Aragón, en la UNAM. Así es. Pedagogía. Y continúas estudiando, estábamos platicando hace un momento. Sí, así es. Yo tengo como una primera licenciatura, la licenciatura en Pedagogía en la UNAM, egresada de FES Aragón. Tengo una segunda licenciatura en Derecho, también en la UNAM, egresada de FES Aragón, además de ser desarrollista humano y pues además de los 20 años de experiencia como... Siempre has vivido en el oriente del Estado de México. Así es. Porque vamos a hablar del oriente del Estado de México, dado que se dio esta intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum en el municipio de Ixtapaluca. Ella estaba inaugurando el CETIS, Centro de Bachillerato Centro de Bachillerato Tecnológico de Servicios número 296, una escuela nueva. Bueno, de eso vamos a hablar. Y el compañero Nacho Ignacio, también orientador desde hace 20 años. ¿Tu profesión no es pedagogía? No. Mi profesión es psicología. Yo soy egresado de la UAM Xochimilco. De la UAM Xochimilco. Y estoy en la preparatoria 55 desde hace 20 años, atendiendo grupos, pero a partir del 2010 estoy atendiendo una coordinación que es la de planeación y revisión de planes de los profesoras de esta institución. Tú también has vivido en el oriente del Estado de México. A partir del 2003. Pero has vivido también en la Ciudad de México. Claro, en la ciudad y anteriormente al norte del Estado de México, en Tepoztlán. Correcto. Entonces estamos hablando de dos compañeros que conocen a fondo la problemática de los jóvenes en el oriente del Estado de México, que conocen esta región, que han trabajado en la educación media superior. Les decía que la presidenta de todos los mexicanos
hizo una intervención a propósito de la presencia de chicos y chicas del bachillerato que se inauguró. Esto es parte del Plan Oriente, un ambicioso plan que, según se anunció desde el año pasado, desde octubre más o menos del 2025, iba a implicar alrededor de 75,000 millones de pesos en 10 municipios del Estado de México. Y lo anunció porque se pretende aliviar la deuda histórica que tiene el Estado con estas poblaciones, con esta población. Esta deuda histórica en términos de transporte, en términos de seguridad pública, en términos de educación. Es por ello que se hace esta inversión cuantiosa. Para el caso del ámbito educativo, se dice que se asignarían entre 3,000 y 4,000 millones de pesos. Bueno, pues se inaugura este Cebetis en Ixtapaluca y ante la presencia de los chicos y chicas, la presidenta menciona que no debe haber tantas materias en el plan de estudios. Incluso las chicas y los chicos, si vemos el video, aplauden. ¿Por qué aplaudirán los chicos cuando se les dice que debe haber menos materias? Y la presidenta dice además que si hay muchas materias, el aprendizaje es chiquitito. Que si hay menos materias, se aprende globalmente. ¿Qué tenemos que decir las y los maestros, la pedagoga, el psicólogo? ¿Qué tendríamos que decir sobre estas aseveraciones de la mandataria? Vamos a ver el video. Conviene que veamos el video para que lo pongamos en contexto, para poder dar nuestra opinión, para poder hacer ya sea una crítica o quizá dar algún aplauso a esta intervención. ¿Qué vamos a decir las maestras, los maestros, la pedagoga, el psicólogo respecto de esta aseveración? Vamos a ver el video. Yo insisto mucho, lo voy a decir aquí, que los jóvenes no tienen por qué llevar tantas materias. A veces los papás y las mamás se me quedan viendo como si fuera algo malo. A veces demasiadas materias, se aprende un poquito de todo chiquitito y no se aprende globalmente. Si hay un poco de menos materias, se aprende más. Se pueden hacer las tareas mejor. No hay tanta presión. Bien, pues continuamos. Habiendo visto este video, pues tal parece que apunta esta política educativa, apunta a la memorización, ¿no? A lo que se venía haciendo anteriormente en las escuelas tradicionales, apuntar a la memorización, a la reproducción de métodos y técnicas sin realmente llegar a la comprensión, ¿no? Porque dice, bueno, vamos a disminuir materias para que ya se aprenda de manera global, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Memorizar de nuevo los contenidos? Sí, Jessica, yo creo que, perdón por interrumpirte, pienso que las aseveraciones que hace la presidenta están en principio alejadas de la nueva escuela mexicana, porque sí, no invoca las pretensiones de la nueva escuela mexicana en el ámbito de la educación media superior. Hay que recordar que nos han dicho, en la nueva escuela mexicana se está promoviendo un marco curricular común, es decir, para todos los subsistemas de educación media superior del país, homogeneidad. Con un marco curricular, este marco curricular común comprende el currículum básico, el currículum extendido y el currículum técnico. Es decir, de planes y programas de estudio hay un desglose que tienen distintas enfoques cada uno. ¿Qué opiniones nos merece? Vamos haciendo un análisis porque habla de un aprendizaje chiquitito si hay muchas materias. ¿Qué opinión le merece en términos generales esta aseveración de la presidenta a nuestra pedagoga?
Yo creo que me merece muchas opiniones, pero voy a tratar de ser concreta. Justo me encuentro estudiando un posgrado en la UNAM en Pedagogía y gran parte de las preocupaciones que tenemos en los temas de investigación son estos que tienen que ver con el tema educativo en relación a cómo todas estas políticas se están bajando a nuestras escuelas y a nuestras comunidades. Me parece que el hablar de más o menos materias es lo menos importante de lo que debiéramos preocuparnos en este momento. Y creo que más bien las cuestiones importantes tienen que ver con la cuestión teórica metodológica que se está abordando. Tendríamos que preguntarnos quiénes son quienes gestan estas políticas educativas, desde dónde vienen y cómo se están bajando a nuestras instituciones, en donde ni siquiera conocen la realidad de lo que vive un estudiante en una localidad de la zona oriente de México, hablando de nuestras escuelas, que son escuelas de organización popular. Me parece equivocado cuando dice debiéramos dar menos materias, cuando creo yo que el tema central debiera ser preocuparnos por formar estudiantes que sean estudiantes con una formación íntegra, en donde se reconozca sí la parte del saber, pero también la parte del hacer y sobre todo la parte del ser, porque ellos viven en localidades, en comunidades concretas, en donde su comunidad necesita cambios y necesita personas que sean transformadores sociales. No en vano las premisas que tenemos en una escuela de organización, no en vano que tengamos como representante a un Paulo Freire, que justo hablaba de esta pedagogía de la transformación de estos seres humanos y estos estudiantes que se van a convertir en transformadores sociales de sus localidades. Y a mí me parece también hasta grosero decir que aprendan pocas materias, como si un estudiante no tuviera la capacidad de aprender mucho y de aprenderlo bien. Me parece que en ese sentido está minimizando la capacidad que nuestros estudiantes tienen y eso me parece bastante criticable. ¿Será que la palabra aprender está pensando simplemente en memorizar? ¿Está pensando en realizar tareas o ser capaz, hábil o competente para realizar tareas, por ejemplo, laborales, tareas específicas de la producción? ¿En qué estará pensando nuestra presidenta cuando habla de aprender chiquitito, aprender globalmente? ¿Qué noción puedes distinguir en esta aseveración de la presidenta? A mí me parece que estamos hablando de formar obra de mano calificada. Para que ¿Mano de obra calificada? Sí, mano de obra calificada que responda a las exigencias de un país globalizado, pero en donde queda la parte de construirse desde el conocimiento. Sí, reforzaría esta idea porque nos han anunciado en el Bachillerato Nacional la intención, o como política pública federal, de crear nuevas carreras técnicas, por ejemplo, ciberseguridad, inteligencia artificial, semiconductores, robótica, electromovilidad, comercio internacional, incluso el Instituto Tecnológico Nacional de México y el Politécnico Nacional certificando en algunos programas junto con empresas, las grandes monopolios digitales como Google, como Microsoft, patrocinando programas educativos en esta perspectiva, porque se pretende implementar estos bachilleratos, estas carreras en los llamados polos de desarrollo en México. ¿Qué entonces, qué podemos prever de una política que está pensando en reducir materias, que está pensando que reducir materias implica un aprendizaje global, pero en el fondo tenemos una repunte en la implementación de educación técnica, muy acorde con esto que se le ha llamado pues la revolución técnica digital y que está de la mano, obviamente, con los intereses de los grandes oligopolios digitales. ¿Qué intuyes en esta aseveración de la presidenta también, compañero Nacho? Coincido totalmente con Magda. Me parece bastante grave y muy desafortunada la aseveración en esta política que intenta implementar con los fines que ya mencionas nuestra presidenta.
Muy desafortunada porque, dada el nivel de preparación que tenemos en ella, no es posible que ella siga concibiendo el aprendizaje todavía en términos fragmentarios. Ok. Es decir, habla de globalidad, pero se refiere a esta globalidad, a la globalidad mundial de la economía mundial. Cuando habíamos de hablar de atacar o resolver problemas de forma global, que es muy distinto. Cuando hablamos de atacar un problema comunitario, social, de forma global, no nos referimos a materias, nos referimos a que desde distintas disciplinas resolvamos un problema. Esta noción de fragmentaria de la educación a través de las materias se concibió en el siglo XIX, cuando había que dar respuesta a las necesidades de la industrialización. Entonces, a partir de entonces y hasta ahora, con el sello de lo que es digital, de lo que es todo el avance tecnológico, continuamos en la misma perspectiva. Yo creo que para ser la académica que es Claudia Sheinbaum, pues es demasiado desafortunado. Yo pienso que el problema no es la cantidad de materias, que sean muchas, que sean pocas, sino el problema es el enfoque que tiene la educación y este enfoque fragmentario de la educación. Quisiera poner en la mesa un tema que para algunas escuelas, particularmente para la Prepa 55, ha sido relevante. ¿Cuáles son las necesidades de los y las adolescentes en tránsito a la adultez? Porque en media superior estudian chicos, chicas de entre 15 y 18 años mayoritariamente, puede haber en otro rango. ¿Qué necesidades habría que cubrir para que las chicas y chicos puedan afrontar la vida? ¿Será que esta aseveración de la presidenta, menos materias igual a más aprendizaje, se pueda adecuar a las necesidades que tienen los adolescentes en este periodo de su vida? ¿Qué opinas? En mi opinión, creo que el enfoque no es por ahí. O sea, tiene que ver más bien, conociendo nosotros nuestra población estudiantil, ellos tienen distintas necesidades. Y desde estas necesidades que ellos tienen, no se trata, repito, de más o menos materias, sino hablabas tú del ensayo andragógico, que justamente es una de las bases de nuestra metodología, tanto de la Prepa 55 como de la 224, al igual que el desarrollo de inteligencias múltiples. Y yo creo que tiene que ver más bien con lo que a ellos les es significativo. Recordemos que el ensayo andragógico tiene que ver con esta gestión que los propios estudiantes y esta autogestión que los propios estudiantes hacen del conocimiento que les es significativo, que les es necesario y que por decir, el andragógico está asociado a la adultez. Claro, o sea, la transición ensayar a la adultez andragógicamente es transitar paulatinamente a la adultez. En donde hay necesidad de tomar decisiones, de resolver problemáticas que parten justamente de la comunidad en donde ellos se están desarrollando. Entonces yo considero bastante apropiada la forma en cómo nosotros tenemos estructurado la forma de impartir un conocimiento, en donde probablemente, no sé si lo han mencionado en alguna otra cápsula, pero está alineado, está estructurada en un sistema de conocimientos que tiene que ver con esta parte del saber, en las capacidades y habilidades que tienen que desarrollar, que tiene que estar relacionado, con esta parte del hacer, y en una proposición de actitudes que tiene que ver con este desarrollo del ser. Y entonces hablamos de una formación integral. No son más o menos materias, sino que el estudiante obtenga lo que necesita para vivir, para resolver las problemáticas de su vida y poder enfrentar. Y si alguien desde el conocimiento tiene la intención de ingresar a una universidad, va a tener los elementos y las herramientas para ingresar. Pero si alguien en este momento también necesita insertarse al campo laboral y generar un ingreso económico, también lo puede hacer desde esas capacidades y habilidades que intentamos desarrollar con ellos. Pero también tiene que haber un cambio en la forma en que pensamos para poder ser transformadores sociales y entonces afrontar la realidad y cambiar las situaciones de lo que hoy vivimos, porque la zona oriente es una de las zonas más marginadas, más limitadas, hablando en el Estado de México. Si te parece bien, regresamos a este tema que es importante. Nacho, ¿tú qué opinas sobre las necesidades que la escuela debe atender en esta edad del tránsito de la adolescencia a la adultez? Pues yo creo que la escuela está bastante despegada de lo que son los intereses de los adolescentes, de las adolescentes. Yo observo en el salón de clases que la estudiante viene con cierta problemática y tiene que cortar con eso,
dejar de pensar en eso para atender materias, para atender lo que se le pretende enseñar en la escuela. El plan de estudios oficial. Que alguien dijo que eso era lo que le hacía falta. Pero yo observo a los estudiantes que llegan a la escuela, los observo con otras preocupaciones, que tienen que ver con lo económico, con el trabajo, con ayudar a sus padres, con sobrevivir el día a día, con los amigos, que tiene que ver con actividades lúdicas, recreativas o deportivas, donde los estudiantes pues los observamos como en cualquier parte, me parece ya del mundo, pues pegados a los teléfonos, en las redes, que en algún momento nuestra presidenta Claudia también critica ese uso tan asiduo de la tecnología en los estudiantes, y creo que la escuela debería de ser quien atienda esto, y no olvidar que los estudiantes o que nuestros jóvenes vienen ya con una idea de lo que quieren. O sea, no podemos seguir pensando que los contenidos, que lo que ellos van a aprender se puede seguir dictando de arriba. Ok, Magda, regresando a esta temática que ya introducías, me parece importante, ¿cómo son los jóvenes del oriente del Estado de México, los de Ixtapaluca, Chimalhuacán, Ecatepec, Ecatepec es un poco al norte, Chicoloapan, los Reyes La Paz, y qué tiene que pensarse en la escuela, qué tiene que hacerse en la escuela para poder adecuarse a esta población, qué características tiene la juventud de esta población, y si esto está relacionado con las materias, más materias o menos materias. A mí me llamaba la atención en el discurso que tuvo la presidenta en la inauguración de esta institución en Ixtapaluca, cuando les preguntaba, si no estuvieras en esta escuela, ¿qué estarías haciendo? Y la mayoría de las respuestas de los estudiantes fue probablemente ayudándole a trabajar a mi mamá, probablemente ayudándole a trabajar a mi papá. Y entonces muchas veces a mí me parece esto de esta asociación que se hace de menos materias para que aprendan mejor, y en esta minimización de su capacidad intelectual, cognitiva de aprendizaje, creo que la idea que se tiene es que los estudiantes y los jóvenes de la zona oriente de México son flojos, no aprenden, son poco inteligentes, y yo diría que es todo lo contrario. Que nuestros estudiantes, y lo hemos visto en nuestras escuelas, en una movilización en donde un estudiante se levanta, toma el micrófono y dice las necesidades que tiene, que son estudiantes pensantes, que son personas inteligentes, que son personas propositivas, que son jóvenes que buscan tener una realidad diferente y tener oportunidades mejores que las que en este momento se les están dando por parte del gobierno. Son estudiantes que buscan y pueden gestionar su conocimiento y que son capaces de transformar las realidades. Esperanzador el discurso de Magda. Vamos a hacer un pequeño corte para ver algunas imágenes y regresamos ahora con la opinión de nuestro compañero Nacho, si te parece bien, Jessy. Regresamos. Bien, compañeros, pues yo creo que las escuelas tienen que ser estas entidades justo que respondan a las necesidades y a las problemáticas, no solamente de los estudiantes, sino también de la sociedad, de la cultura y medioambientales, claro que sí, porque bueno, en esta zona pues ya también tenemos problemas respecto de la escasez de agua, que creo que también ahí, bueno, se tendría que focalizar más bien la atención en eso, ¿no? Cómo van a responder las escuelas a esas problemáticas y no generar pues a lo mejor materias o carreras técnicas que respondan a lo mejor a pues cuestiones más como de industria, ¿no? Entonces, bueno, la compañera nos decía, los compañeros salen a luchar, manifiestan sus necesidades. Pues cómo es la sociedad, cómo se vive en la zona oriente. Y sobre todo, si esta estrategia que supone el Plan Oriente de la generación de nuevas instituciones es realmente lo que necesitan nuestros estudiantes, es realmente lo que necesita nuestra comunidad. Bien, este Plan Oriente que lanza la presidencia, creo que intenta dar solución a lo que ellos suponen son los problemas de nuestra población. Y ellos lo ven pues, inmediatamente como una forma económica
en la cual van a preparar o buscan preparar a los chicos para que sirvan a la industria, a lo económico. Sin embargo, nuestra población no piensa tanto en esta lógica. Son más como que los chicos son más en inmediato. Coincido totalmente con la maestra Magda cuando dice que son chicos muy inteligentes, son chicos muy capaces, que de alguna forma creo también que se les está demeritando bastante al decir, pues pobrecitos, vamos a reducir las materias para que puedan. Creo que son capaces de eso y más, pero no es el sentido que ellos... Y no es esa la discusión que tendría que entablarse para poder establecer un proyecto exitoso de educación acorde o pertinente para la zona oriente. Y si lo que se pretende es el desarrollo, no habría que segmentar la realidad para que se esté atendiendo los intereses de los oligopolios digitales e industriales, sino las necesidades. ¿Cuáles son esas necesidades? Que las y los chicos no se inserten en las adicciones, no se inserten en la violencia, no se inserten en la criminalidad y que tengan opciones de educación universitaria, opciones de trabajo, opciones de esparcimiento, opciones para cultivar la lucidez. ¿Qué tendría que decir? Si tú fueras la presidenta Magda, ¿qué planteamiento le harías a esta nueva escuela que se está creando en Ixtapaluca y en Chimalhuacán y que anunció el sábado pasado la presidenta? ¿Qué plantearías tú para el oriente del Estado de México en la educación media superior? Definitivamente coincido contigo cuando hablas de esta necesidad de salvaguardar a nuestra población adolescente, a nuestros jóvenes, de la delincuencia, de las adicciones, del alcohol, de las drogas, porque muchos están perdiendo y desafortunadamente en la zona oriente de México vivimos esto todos los días. Y entonces nuestra preocupación central debiera ser qué le es atractivo al estudiante para que él desarrolle su aprendizaje, su inteligencia y pueda enfocar su atención en qué le interesa, qué le gusta y cómo puede contribuir, en vez de estar pensando en ser narcotraficante o en ser buchón o en ser buchona, como lo está hoy lo piensan algunos de los jóvenes, porque repito, algunos lo pensarán, pero no todos lo hacen, y entonces necesitamos desde el espacio educativo fomentar estrategias, construir metodologías, teorías, enfoques que respondan justamente a arrancar de las garras de las adicciones y la delincuencia a nuestros jóvenes. A mí me llama mucho la atención en las políticas educativas en donde hablan de sustentabilidad y sostenibilidad. Y cuando yo veo el mapa curricular y cuando yo leo los enfoques y las perspectivas, yo no veo en dónde está lo sustentable. Porque si hablamos de sustentabilidad tendríamos que hablar de inculcar en nuestros estudiantes y en nuestros jóvenes este amor a la naturaleza, este cuidado. Y yo no lo veo en muchas partes del currículum, no lo veo ahí. Entonces creo que sí podemos incidir desde estos espacios en que se transforme la realidad y entonces que el que quería ser buchón ya no quiera ser buchón, ya no quiera ser un narco, ¿no? Sino quiera ser un científico, quiera ser una persona que se desarrolle y que tenga capacidad de aportar o abonar algo a su país desde un espacio también de poder, de ciencia y de sabiduría. Tú, Nacho, si fueras la presidenta, el presidente, ¿qué plantearías para la educación media superior en el oriente del Estado de México? Pues creo que plantearía algo como lo que se hace en la preparatoria 55, en la preparatoria 224, que sería la solución de problemas comunitarios y ambientales a partir de la autogestión, en el conocimiento. Es decir, no resolver los problemas a otros, como pretende la presidenta, sino resolver los problemas que nosotros tenemos en nuestras propias comunidades, aprender a gestionar, aprender, como lo vemos en las marchas recientes que hemos tenido. Los chicos tienen mucho que decir, tienen bastantes necesidades que no coinciden con las necesidades que nos muestra la presidenta de tener menos materias. Y creo que se debería dar una escuela nueva, una escuela real que valga la pena, tendría que dar respuesta a esas necesidades de los estudiantes. Necesidades que tienen que ver con sus adicciones, que tienen que ver con su economía, que tienen que ver con su empleo, con su ingreso al nivel superior. Aquí hemos tenido estudiantes que tienen todas sus problemáticas y que se les apoya más allá de este nuevo programa que dice la presidenta de regresa a la escuela estudiante. Más allá de aquello, se les apoya, logran concluir su preparatoria y ahorita los ves y son chicos exitosos. Claro. Vamos a regresar a esta temática de más materias, menos materias, aprendizaje chiquitito o aprendizaje global.
que dice la presidenta. ¿Cómo es, para que nuestro auditorio tenga una idea mayor, cuántas materias llevan los estudiantes en el plan de estudios, por ejemplo, de las prepas generales? ¿Cuántas materias? Y esto implica tantos maestros, e implica que los maestros trabajan por separado en las materias. Y cada maestro tiene una perspectiva, tiene un punto de vista, tiene una manera de enseñar a aprender, una manera de concebir al mundo y concebir a los estudiantes y al aprendizaje. ¿Será posible el aprendizaje chiquitito? ¿Será posible el aprendizaje global? Con una segmentación del plan de estudios de esta manera por materias. Así es como está pasando en todas las preparatorias, a pesar de las pretensiones de la nueva escuela mexicana de hacer una integración y poner a la comunidad en el centro de los procesos educativos. Eso es lo que pretende la educación, la educación media superior en la nueva escuela mexicana, que dicho sea de paso, Marx Arriaga es quien la estuvo defendiendo y ahora está severamente desprestigiado por la propia SEP. Vamos a ver cómo se vive esta realidad en las escuelas preparatorias, en la educación media superior, del número de materias, número de maestros. ¿Cómo se puede, en todo caso, hacer un aprendizaje que no responda a cada una de las materias, sino a una formación integral? ¿Qué dices? Me parece que es un tema complicado porque estamos hablando de docentes que dan no solo una asignatura, un campo de conocimiento, una unidad de conocimiento, como le querramos llamar, porque se le han mandado de distintas maneras, dejémoslo en materias. Y hay docentes que hoy, con las reformas que hay, el perfil del docente debe ser ubicado en ciertas materias, en ciertas asignaturas, y esto limita. De verdad pareciera muchas veces que como docentes nos amarran las manos para poder abonar al campo educativo con los estudiantes, y entonces existe una saturación de materias que los maestros deben dar, y además de las formatitis inmensas que se tienen que llenar, que se tienen que entregar. Formatos, informes, sí, formularios. Que los docentes en muchas escuelas están más preocupados por llenar estos formatos que por tener una clase de calidad en donde haya una construcción de conocimiento verdadero, porque tienen que llenar el formato, porque tienen que llenar la incidencia. Además de que sí, pareciera, o desde el discurso se habla de una formación holística traducida en un currículum, y la realidad es que no es así. Seguimos hablando, como bien decía Nacho, de este conocimiento fragmentado que no responde a las necesidades de nuestros jóvenes. ¿Qué opinas? Pues un poquito más cerca del micrófono para... Hace 100 años ya John Dewey decía que la realidad no se presenta en materias. Es decir, los chicos traen su complejidad. Lo que viven los chicos es algo complejo, diría Morano. No solamente tiene que ver, mi problema de adicciones no solamente tiene que ver con salud del adolescente, tiene que ver con leyes, tiene que ver con sociales, tiene que ver con matemáticas para poder incluso adquirirlas, ¿no? Yo creo que imaginemos que para un maestro dar 2 o 3 clases o cursos distintos es complicado. Imagínate para un estudiante recibir 10 u 11 cursos. Sí. O sea, eso ¿qué deja en el aprendizaje del adolescente? ¿Qué deja? Y vamos a otro tema, porque se nos acaba el tiempo y yo no quiero dejar pasar esta otra complicación, esta otra implicación. Imagínense, cuando dice la presidenta menos materias, está diciendo menos maestros, está diciendo menos horas clase, está diciendo pagaremos menos, está diciendo maestros con menos horario o menos maestros, y necesariamente caemos en el terreno de la problemática laboral, de la problemática del magisterio. Ya de por sí tenemos maestros que no son pagados porque no tienen clave en la escuela, porque no se han autorizado los grupos en las escuelas establecidas, a diferencia de las nuevas escuelas que tienen seguramente asegurado todos sus profesores. Pero las que están tienen amplios rezagos, o sea, el Plan Oriente y esta inversión gigantesca no está resolviendo los rezagos que hay en otras instituciones ya establecidas.
Pero ese no es el tema es cómo puede resolver la escuela con menos materias, menos maestros, menos horas, menos salario, cuando los maestros en todo caso no están siendo satisfechas sus necesidades laborales, sus necesidades económicas, sus necesidades de familia. Es una complicación en la que seguramente esta política, si estas aseveraciones se enfilan hacia una política, va a tener implicaciones. ¿Qué opinión les merece este otro factor? ¿Qué puede pasar si la lógica de menos materias nos lleva a menos salarios, a menos condiciones favorables para las y los profesores? A mí me gustaría sumar a lo que tú estás diciendo, y ahorita que Nacho te conteste la pregunta, pero me gustaría sumar a lo que estás comentando, Oscar. En el discurso de la presidenta decía, queremos más y más escuelas porque a más educación, mejores condiciones de vida. Y yo más bien le diría a la presidenta, antes de crear más escuelas, que no es equivocado, debiera abastecernos en cuanto a infraestructura a las escuelas que ya existimos, debiera cobijar los derechos, el campo docente, también los derechos de los estudiantes, debiera darnos condiciones dignas, ya ni siquiera digo loables o favorables, digo dignas en el campo de trabajo a los docentes y también a las escuelas en cuanto a infraestructura, porque tenemos sí la limitación, pocos maestros, exceso de trabajo, vemos quienes trabajamos más grupos de los que nos debieran corresponder o incluso a veces pudiéramos, pero también las limitaciones de infraestructura en donde muchas veces no contamos. Se habla de tecnología cuando no tenemos un laboratorio de computación. Se habla de ciencia cuando no tenemos un laboratorio de ciencias. Entonces a mí me gustaría sumar a esto que tú dices también esa situación de infraestructura a la que nos enfrentamos. Las condiciones de precariedad en la que muchas instituciones de educación media superior y educación básica se encuentran en el oriente del Estado de México, y pese a la gran inversión del Plan Oriente, siguen siendo ignoradas. O sea, la deuda histórica del Estado para con esta población continúa, se hace permanente. Ahora sí, contéstanos la pregunta porque disponemos de poco tiempo. Sí. Pues yo creo que se ha hecho siempre responsable, o en las últimas fechas se ha hecho responsable a maestros y maestras de los niveles educativos que tenemos. Sin embargo, con esto que se está proponiendo, o si lo tomamos así, que sean menos maestros, menos cantidad de horas, creo que se agravaría el problema. O sea, no sería una solución realmente. Pero pues es la lógica que dice ya no opera, neoliberal, pero que vemos que sigue ahí. Pues desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Les agradecemos infinitamente, Magda, de la Prepa 224, pedagoga, y el maestro Nacho, de la Prepa 55, psicólogo. Jessica. Sí, muchas gracias. Pues vamos a continuar con la cápsula, si te parece bien. Y con esto terminamos. Y con eso terminamos, claro que sí. Nos vamos a la cápsula hecha por una estudiante, la estudiante Victoria, integrante de la UNC, un huerto que tiene con niños de un jardín que se llama Candy House. Esto es en Iztapalapa. Así es. Un huerto escolar hecho por un pequeño. De esto nos va a hablar el video. Pues con esto terminamos, nos vemos la próxima. Buen provecho para quienes nos acompañan hasta de hoy noche. Jessica. Gracias. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias. Gracias. En el corazón del jardín de niños Candy House, Victoria, estudiante de Pedagogía Comunitaria de la Universidad Nacional Comunitaria Plantel Miravalle, no solo enseña lecciones, cultiva almas. Con la mirada puesta en la ternura y las manos en la tierra, ella ha logrado que los saberes académicos se transformen en un lenguaje vivo, convirtiendo el aula en un santuario donde el amor y el cuidado por la existencia son la única norma. Cada rincón de este espacio, edificado con la sabiduría y el compromiso que su formación le ha brindado, se ha vuelto un espejo de la vida misma. Allí, bajo su guía sensible, los pequeñines aprenden que la naturaleza no es un concepto ajeno, sino un hogar compartido. Aprenden a cuidar cada brote y a respetar cada latido, comprendiendo que al proteger el entorno se están protegiendo a sí mismos. Victoria ha logrado que en sus niños florezca el respeto y una profunda gratitud por la vida, sembrando en ellos día a día la esperanza de un mundo más amable y consciente.